cómo salir de lo que se planteaba y venir a lo que yo quiero plantear. Creo que lo mejor de todo, y siempre que me vean van a asociar esto conmigo, es el artículo 47 de la Constitución, donde dice de que lo que ocurra en el territorio de alguna manera, y para proteger el ambiente, la herramienta que nos dice que hay que utilizar es el ordenamiento territorial, y el ordenamiento territorial es esto a veces es como muy difícil de entender, y yo veo que hasta el día de hoy, trabajo desde hace unos años como asesora en el Parlamento, no he logrado que se incorpore en el discurso de nadie. Lamentablemente, creo que voy a morir en el intento. Son muy pocas las personas que han incorporado el ordenamiento territorial en sus discursos y en su reflexión profunda. Pero yo siempre lo explico de esta manera. Nosotros las cosas que más apreciamos, las planificamos. Tenemos una vida y planificamos qué vamos a hacer con esa vida, a qué nos vamos a dedicar, porque el tiempo es uno, cómo vamos a utilizar los recursos, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo distribuimos el espacio de nuestra casa, en qué vamos a gastar, en qué nos vamos a divertir, y eso lo pensamos muy bien, porque es una sola, es la oportunidad y la queremos disfrutar de la manera que nosotros creemos que es la mejor manera. Esa es la planificación. Y eso es lo que se quiere en el territorio. Un territorio que se quiere y que se quiere proteger se tiene que planificar. Entonces las actividades sobre el territorio se tienen que planificar. Los tiempos del territorio hay que conocerlos para poderlos planificar. Las oportunidades que tenemos en recursos humanos, en recursos económicos, los tenemos que planificar. Y los problemas que hay los tenemos que planificar para poderlos resolver. Entonces, durante más de 18 años estuvo trabajando en la elaboración de una ley de ordenamiento territorial, porque es muy difícil, involucra muchos aspectos, involucra desde los aspectos ambientales, los aspectos sociales. Si se quiere una ley sostenible, tiene que mirar las tres patas: la economía, la parte social y la parte ambiental. Y a veces conjugar eso y encontrar una respuesta adecuada para todos es muy difícil. Por eso es una ley compleja, pero es una ley que da muchas herramientas. Y entre las cosas que da, y que me parece que esto lo tiene que saber todas las personas, defiende los derechos territoriales de las personas. Le da el poder a cada ciudadano de poder exigir qué es lo que quiere para su territorio. Y acá es donde viene el ordenamiento territorial, y es lo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con el territorio. Y es que esta ley no se está aplicando. Entonces, el propio Estado, que es quien de alguna manera tiene esta herramienta, es el propio Estado el que de algún modo está saliéndose por el costado de esa ley. Y nosotros, que somos quienes debemos exigir de que esto se aplique, por desconocimiento no lo estamos exigiendo. Entonces yo ahora voy a mirar lo que está ocurriendo desde esa mirada, desde cuáles son los procedimientos que se deben seguir para hacer un ordenamiento territorial adecuado, qué es lo que la ley establece que se debería hacer ante estas iniciativas que hay. Porque hay una cosa que es importante: las cosas no son ni malas ni buenas, hay que analizarlas y hay que poner después en una balanza cuáles son los costos de oportunidad de elegir una cosa o de elegir otra. Mi hijo tiene que cruzar la calle, pero tal vez a los 3 años no es el momento de que yo lo deje cruzar la calle. Entonces va a haber un momento oportuno y una preparación de ese niño para que pueda cruzar la calle. Y creo que lo mismo pasa con el territorio, y lo mismo pasa con las estructuras que tenemos montadas, que si no tenemos controles suficientes, si no estamos cumpliendo con los procedimientos que debemos cumplir, las cosas a veces más vale que no ocurran. Y a veces tenemos que ponernos firmes en eso, porque hay un artículo en la Ley General del Ambiente que habla del principio de precautoriedad, de ser nunca me sale la palabra, de ser precavido, y me parece que no lo estamos aplicando en el sentido de que si yo miro los documentos que se pusieron de manifiesto, y ahora voy a ir directamente a eso, y analizo cuáles son las garantías que me están dando desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista territorial, en cuanto a todas las cosas que están teniendo en cuenta, yo a simple vista, yo tengo que decir, no, yo por las dudas, acá no tengo la información suficiente. Si yo aplico el principio de precautorio, yo tendría que decir, no señores, todavía no estamos preparados para esto.
Y con esto y con otras cosas más, pero ahora no quiero salirme porque tengo nada más que 15 minutos, entonces quiero ir directamente a esto. ¿Qué es lo que me trae hoy a esta mesa? Además de que siempre nos estamos encontrando cuando se trata de defender el territorio y el ambiente, nos trae que se puso de manifiesto el aval de la viabilidad territorial de localización de UPM. Cuando nosotros comenzamos a analizar el documento tiene que salir a partir de un instrumento de planificación donde se anuncie de que algo va a ocurrir. El documento de planificación estaba en proceso. Entonces, eso nos llamó un poco de atención. ¿Cómo puede ser que se esté analizando y se ponga de manifiesto la viabilidad de localización de algo cuando el instrumento que anuncia o que va a tratar ese algo todavía no está? Entonces, eso nos lleva a analizar esa viabilidad y empezamos a descubrir algunos puntos que yo voy a enumerar y algunos documentos que se fueron sucediendo que no nos daban la información necesaria. Entonces, en septiembre del 2017 se inicia la revisión de unas directrices departamentales de Durazno. En Durazno ya había directrices que en ninguna parte anunciaban de que se fuera a instalar allí una planta de celulosa. Obviamente que si ahora se pensaba o se estaba considerando en esa posibilidad, esas directrices donde dicen cuáles son los destinos y los lineamientos para ese departamento tenían que reconsiderarse. Perfecto. Por otro lado, me toca asesorar en el Parlamento, casi contemporáneamente se está discutiendo la aprobación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial. En las directrices nacionales, supuestamente, se tienen que definir cuáles son los lineamientos fundamentales que van a ocurrir en el país. Cuando se dice, por ejemplo, Uruguay natural, bueno, eso es de alguna manera una directriz. Bueno, nosotros queremos caminar en función de esto. Entonces, una planta de celulosa nueva para el país es un acto sobre el territorio que tiene una jerarquía que obviamente debió estar contenida dentro de esas directrices nacionales que en ningún momento la nombran. Por otro lado, vemos que 3 meses después del inicio de la revisión de las directrices departamentales de Durazno, se presenta un documento de avance. Un documento de avance de ese cambio, de ese instrumento territorial que eran las directrices, donde prácticamente el único tema en cuestión era la instalación o el cambio de categoría de suelo de los padrones concretos pertenecientes a la empresa que instalaba o que presenta el proyecto de UPM. Bueno, a mí me habían enseñado, tal vez hay un abogado que lo sepa mejor que yo, que hacer un instrumento de planificación con esta significación que sea específicamente para un propietario de terrenos, como que no está muy bien visto. Yo qué sé, yo nunca fui a la Intendencia a pedir que cambiara el plan de ordenamiento o que cambiara la normativa, porque en mi casa yo quiero que las cosas sean diferentes o que las reglas sean diferentes. Eso también llama bastante la atención. En esa modificación propuesta de ese instrumento se plantean un instrumento, hablo de una planificación, un plan para lo que se dice vulgarmente, pero la ley establece varios tipos de instrumentos, algunos que son nacionales, como yo le decía, las directrices estas de carácter nacional, y los departamentales como las directrices departamentales. Después hay planes y hay otro tipo de instrumentos más, pero cuando digo instrumentos me refiero a eso. A veces yo lo tengo como algo muy natural en mi vocabulario, pero la gente no lo entiende. Pero es eso, es ese proyecto de planificación que yo pongo por escrito y donde yo anoto supuestamente todo lo que estudio y todo lo que debería tener en consideración. Bueno, esos instrumentos, a partir de la ley 18.308, que es la ley de ordenamiento territorial,
tienen que además tener un estudio que se debe realizar desde el comienzo de que yo empiezo a pensar en ese cambio sobre el territorio, que se llama evaluación ambiental estratégica. Curiosamente, la ley exigía que la evaluación ambiental estratégica se hiciera de todas las decisiones sobre el territorio, de las que eran nacionales y también de las departamentales. Pero hace poco, en el 2015, esto en una ley de presupuesto se cambió. Entonces los instrumentos, o sea, las decisiones nacionales ya no se evalúan ambientalmente. Ellos tienen permiso para tomar decisiones sobre el territorio sin hacer la evaluación de esa decisión. Bueno, todo esto continúa, seguimos analizando los instrumentos y los documentos presentados y vemos que la DINAMA, o el Ministerio, mejor dicho, en marzo, ahora del 2018, aprueba la evaluación ambiental estratégica que presentaba este proyecto de modificación de directrices. Bueno, cuando analizamos el documento, queríamos ver cuáles eran los aspectos que se habían evaluado ambientalmente para decidir, bueno, esto se aprueba. Vamos a ver cuáles son los contenidos, porque la propia DINAMA, que es la que debe defender el ambiente y debe cuidar la participación de la gente, haciendo uso y aplicando la normativa que tiene con los ámbitos, con los lugares y los momentos de participación, con las consultas a la academia, con las consultas a la ONG, con el análisis de los distintos escenarios de posibilidades, porque la DINAMA de alguna manera es la parte del Estado que está para respaldarnos y protegernos de cualquier atropello sobre el ambiente. Vemos que hay una resolución donde se aprueba esa evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica tiene que contener, según lo dice el decreto, la identificación de los aspectos más relevantes de la situación ambiental, el área comprendida, los objetivos de protección que se tienen que tener en cuenta al momento de tomar la decisión, los probables efectos ambientales significativos, las medidas previstas para prevenir. Estoy abreviando porque es extenso, ¿no? Y es bien detallado. La descripción de las medidas que se tienen que seguir y un resumen de todas esas cuestiones y todos esos contenidos que además cada uno de ellos, no solamente el informe en sí, sino todo lo que tomó en cuenta, tiene que ponerse de manifiesto durante 30 días. Y el artículo 6 de este decreto, donde dice cómo se tiene que hacer una evaluación ambiental y lo que debe contener, dice que deben ponerse de manifiesto los estudios básicos, además todos los antecedentes utilizados para la elaboración del proyecto y el documento de avance, y además el propio documento. Ahora, cuando nosotros vamos a ver el informe ambiental estratégico que se puso de manifiesto, tengo 2 minutos, pero es importante, solamente les quiero mostrar que es una carilla y un poquito, y está incluido acá el archívese, yo qué sé. A lo que quiero, perdonen, quiero ser gráfica para que se entienda el concepto. Nada de lo que está establecido en el decreto 221, que reglamenta el artículo 47 de la Ley de Ordenamiento, que dice que hay que hacer una evaluación ambiental estratégica, nada de eso está contenido en el informe ambiental estratégico. Y curiosamente, la resolución de la DINAMA dice que, habiéndose tenido en cuenta todas las objeciones que la DINAMA supuestamente había hecho, y además cumpliendo con lo establecido en la Ley de Ordenamiento, que ahora van a ver la cantidad de artículos que no cumple, y además cumpliendo con el decreto 221, que tampoco cumple, porque no cumple ni en los contenidos, ni en el procedimiento, en la puesta de manifiesto, entonces se aprueba la evaluación ambiental estratégica.
Yo quiero creer, y la gente con quien yo trabajo queremos creer, que si miramos el expediente que no se puso de manifiesto, debe contener las cosas y que alguien serio debe haber estudiado, porque creemos que haya técnicos atrás que han estudiado profundamente esto, y en alguna parte existe la información que no se puso de manifiesto. Ahora yo también le preguntaría a un abogado lo siguiente: si la garantía para decir que hubo participación es que se pongan de manifiesto todos los documentos para que la gente los pueda estudiar, evaluar, decidir y saber de qué se trata para poder opinar, y a mí no me dan la información para que yo pueda opinar, ¿eso es participación? ¿Se cumplió con el principio de participación que establece la ley y que establece la Constitución también en el artículo 47? A nosotros nos quedan serias dudas, porque entonces, si no se cumplen estos artículos que los quiero mencionar, que son el artículo 47, el artículo 26 y el 34 de la Ley de Ordenamiento Territorial, esos no se cumplen. Me encantaría podérselos leer, pero tengo 0 minutos. Y no se cumple ni el artículo 5 ni el artículo 6 del decreto reglamentario que establece cómo se debe proceder, entonces cualquiera diría que no sepa mucho, que esto es nulo. Entonces, sin entrar en detalles que me encantaría dar, obviamente, a mí lo que me parece es que hay que hacer una reflexión profunda, pedir que por favor pongan de manifiesto nuevamente los documentos que no se han puesto de manifiesto y hacer una reflexión de por qué se está evadiendo el cumplir normas, el seguir con los procedimientos que se tienen que establecer que están establecidos, en las leyes. ¿Por qué? Si las cosas están tan bien hechas, si es algo tan importante para el país, entonces esto podría haber sido una estrategia nacional, cumpliendo con todos los procedimientos de la ley, y bueno, en esa evaluación y los costos de oportunidad de que una cosa ocurra o no ocurra, se dejará sobre la mesa que estamos dispuestos a perder un montón de cuestiones y de atributos ambientales en favor de otros, pero todavía esa ecuación tampoco la tenemos sobre la mesa como para poder decidir. Entonces, mi opinión personal es, a mí yo no podría continuar con algo que en realidad no puedo saber si sí o si no, y además por el principio precautorio tendría que decir, no señores, basta, hasta que no tenga todas las garantías dadas y los estudios realizados, por las dudas yo preferiría frenar esto por aquí. Es una opinión personal. Yo los invito a que lean el artículo 47 de la Constitución todos los días para aprenderlo de memoria, porque sinceramente creo que así tendría que empezar cualquier charla, cualquier consideración y cualquier reflexión antes de pensar en lo que va a ocurrir sobre el territorio. Muchas gracias.